Pues bienvenidos a su programa Jesús es el camino, la verdad y la vida. Estamos en el estudio de Gálatas. Vamos a estudiar el capítulo 5 y 6. Si no me equivoco, es la parte, a ver, una, dos, tres. Hemos estudiado uno, dos, tres. Vamos a estudiar la parte 4 del estudio de Gálatas, si no me equivoco. Y este es el capítulo 5 y el capítulo 6 los que vamos a estudiar en conjunto el día de hoy, ¿ok? Vamos a hacer un pequeño resumen de lo que llevamos en Gálatas capítulo uno, capítulo 2, capítulo 3, pero sobre todo hacer un pequeño preámbulo del contexto de todo lo que estaba ocurriendo aquí en Gálatas, con la iglesia de Gálatas, ¿ok? Vamos a recordar que la iglesia de Gálatas era una iglesia que estaba conformada por gente que venía saliendo del judaísmo y se estaba convirtiendo el judaísmo al cristianismo, y vamos a recordar que viene gente, que había muchos gentiles que se estaban convirtiendo al cristianismo. Y cuando la gente, los judíos que se habían convertido al cristianismo, estaban llegando, digamos, los falsos cristianos. ¿Qué significa falsos cristianos? Que podrían ser personas que eran judías, que se habían infiltrado en el mundo cristiano para judaizar a los cristianos, este, o a los judíos que se estaban convirtiendo al cristianismo, volverlos a judaizar. Este, y eso es lo que trata el libro de Gálatas. Pablo, cuando ve este problema, le dice, no, o sea, ¿cómo ustedes, Gálatas, tanto aquellos Gálatas que eran judíos y se convirtieron al cristianismo, como aquellos Gálatas que eran gentiles y se convirtieron al cristianismo, cómo es que ustedes se quieren judaizar? Los que vienen del judaísmo, ¿cómo es que se quieren ustedes volver a judaizar? Y ustedes que no vienen del judaísmo, ¿cómo es que ustedes se quieren esclavizar? Ese es el tema. Dice la Biblia que fue tan fuerte esta presión, porque era una presión social y también era una presión de persecución, este, que hasta el mismo Pedro y Bernabé, dice Pablo, que fueron arrastrados en esa hipocresía, y que Pablo se tuvo que levantar y le decirle a Pedro, Pedro, ¿por qué quieres obligar a que los cristianos vuelvan a judaizarse o se judaicen, siendo tú que eres judío y vives como no judío? Y dice que Pedro le reprendió duramente, Pablo, perdón, le reprendió duramente a Pedro el por qué él dice ser cristiano y estaba viviendo una vida cristiana conforme a la palabra de Dios, conforme al cristianismo, y por qué él estaba siguiendo otra vez las costumbres judías. Entonces hay que recordar dos cosas: que cuando estamos en Cristo, se abre Nuevo Testamento y el Viejo Testamento queda atrás. La Biblia nos enseña que el Viejo Testamento fue nuestra ayo para conocer de Dios y conocer que somos pecadores y que necesitamos a Dios, y que nadie puede cumplir la ley más que Jesucristo. Y por eso Jesucristo vino a cumplir la ley. ¿Para qué? Para que una vez que Él cumplió la ley, ya no vivamos por el debo de hacer esto para estar bien con Dios. Ah, hago esto por Dios, por amor a Dios, porque ahora soy nacido de nuevo y tengo el Espíritu de Dios. Es diferente, ¿ok? Entonces, eso es lo que está explicando Pablo en esta carta. Y en el capítulo uno, capítulo 2, les dice Pablo pone las cartas sobre la mesa y toca rápidamente. No hay otro evangelio más que el evangelio que yo les he traído, que es la revelación que Dios me ha dado en Cristo Jesús. Lo pueden ver en Gálatas, en 1 Corintios capítulo 15, ahí donde Pablo dice que él recibió el evangelio de Jesucristo. ¿Ok? ¿Cómo lo recibió? Pues acuérdense que Jesucristo Pablo tuvo un encuentro con Jesucristo cuando se convirtió, y la Biblia dice que tuvo otros encuentros con Jesucristo y que tuvo tantas visiones que Dios lo llevó hasta el tercer cielo, ¿ok? Bueno, ahí fue donde Jesucristo le reveló el evangelio personal. Pablo era uno de los apóstoles que no recibió del evangelio de Jesucristo cuando Jesús vivía. Todos los otros apóstoles sí lo vieron a Jesús por 3 años y medio, y conocieron a Jesús y recibieron el evangelio de viva y voz de Jesús. Bueno, Pablo lo recibió en una revelación o varias revelaciones que tuvo. Entonces, eso es lo que Pablo está diciendo ahí. Pablo está diciendo, este, no hay otro evangelio. El evangelio que yo recibí es el mismo evangelio que tiene Pedro, es el mismo evangelio que predica Apolos, es el mismo evangelio que predican todos los apóstoles y los que están ahorita predicando la palabra de Dios, que salieron de Jesucristo. Ellos verdaderamente están predicando el mismo evangelio. No es que haya otro. Es decir, Pablo está poniendo las bases de la carta, está diciendo, hermanos, yo les he hablado un evangelio, y ese evangelio que les he hablado
Es el único, no hay otro. No sobreedifiquen sobre ese evangelio con cosas que no son. ¿Ok? Entonces, después en el capítulo 1 sigue continuando Pablo y Pablo empieza a hablar de su ministerio, donde Pablo dice que él es apóstol y que a él ha recibido las visiones de Dios y que él inclusivemente regañó a Pedro ahí para decirle que se comporte como cristiano y no como judío. En el capítulo 3 Pablo empieza a explicar, a hacer una analogía y Pablo, perdón, una analogía, perdón, Pablo empieza a explicar cuál fue el propósito de la ley y que ahora todo lo que tenemos en Cristo lo recibimos por fe, la salvación es por fe. De hecho, Pablo empieza con el pacto de Abraham, les empieza a explicar que Abraham recibió por fe el pacto que Dios hizo con él, no por obras de la ley, sino por creer en lo que Dios había dicho. Entonces, Pablo está diciendo exactamente lo mismo. La ley que la ley nos enseña que somos pecadores, que necesitamos un Salvador. Es lo que enseña la ley y que nadie puede cumplir la ley y que alguien la tenía que cumplir y ese alguien es Jesucristo y ese alguien pagó el precio por nosotros. Entonces Pablo, después en el capítulo 3, la parte final, empieza a explicar que el propósito de la ley es enseñarnos exactamente eso y que necesitamos alguien, un Salvador y que necesitamos ahora la salvación. ¿Y cómo es la salvación? Creer que Jesús siendo Dios, se hizo hombre, cumplió la ley perfectamente de Dios, tanto que Dios se agradó en él, que lo resucitó de los muertos. El resucitar Dios a Jesús de los muertos significa que le agradó a Dios su vida. Significa que él cumplió con toda la ley sin pecado. Entonces, eso es lo que Pablo está diciendo ahí. Y luego en el capítulo 4 Pablo les exhorta a que no vuelvan a esclavizarse. ¿Por qué se quieren volver a esclavizar a cosas judaicas? ¿Por qué se quieren volver a esclavizar a guardar días, a guardar preceptos, a guardar comidas, a guardar esto, aquello, lo otro? ¿Por qué se quieren circuncidar? ¿Por qué quieren ustedes buscar guardar la ley? Por la ley no llegamos a Dios, pero por la gracia en Cristo Jesús sí llegamos a Él. Ya no es el conocimiento de la ley la que nos salva, sino el conocer a Jesús, la que nos salva por fe, aceptarlo por fe y seguir creciendo en Él. Cuando uno acepta a Cristo Jesús verdaderamente, uno crece en Él porque es nacido de nuevo. Y en el capítulo 5 que es el que vamos a estudiar hoy, capítulo 5 y capítulo 6, en el capítulo 5 Pablo les dice, bueno, ya les hablé todo esto para que se vuelvan a poner en el camino y para que ya no anden pensando en cumplir la ley, sino que busquen las cosas del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es quien nos santifica, no la ley. El Espíritu Santo es quien nos santifica. Entonces Pablo les dice, por eso ustedes deben estar firmes en la libertad que viene de Cristo, el no seguir la ley, sino el vivir para Cristo en el Espíritu. Y Pablo les explica qué es vivir en el Espíritu. Y eso es a donde vamos. Vamos a orar, Padre, en el nombre de Jesús. Te damos gracias por la oportunidad que nos das de estudiar ahorita tu palabra, comprenderla, poderla disfrutar, pero también entender. Danos conocimiento y sabiduría para vivir la vida que te agrada. Espíritu Santo, guíanos, enséñanos y revela nuestra palabra en el nombre de Jesús. Amén. Versículo 5, capítulo 5, versículo 1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre y no estáis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Acuérdense que cuando está hablando aquí de esclavitud no está hablando del pecado, aunque sí está hablando del pecado en otra manera. ¿Por qué digo esto? Porque no está hablando de esclavitud del pecado, sino que está hablando de la esclavitud de las cosas rudimentarias y de seguir la ley. Eso es lo que está hablando. Pero es cierto que la ley nos enseña el pecado. Entonces Pablo está diciendo que ya no seamos esclavos de seguir la ley, ni tampoco esclavos del pecado. ¿Ok? He aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada aprovechará Cristo. Pablo aquí empieza a tocar el tema de la circuncisión. ¿Por qué empieza a tocar el tema de la circuncisión? Porque había judíos que se decían que eran cristianos, que se infiltraban en las iglesias que Pablo abría para decirles a las personas que tenían que cumplir los requisitos de la ley. Y si no los cumplían, pues los iban a perseguir los judíos y los iban a matar y les iban a hacer mil cosas y que verdaderamente entonces ellos no eran judíos o cristianos, no eran verdaderamente cristianos si no cumplían los requisitos de la ley. Entonces, por eso Pablo aquí le está diciendo, señores, de nada sirve circuncidarse, dice. Versículo 3. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Aquí muchas personas me preguntan, oye, pastor, pero yo, por ejemplo, que fui católico y en el catolicismo
acostumbran a circuncidar. Y aquí este versículo dice que si ya me circuncidaron, tengo que guardar la ley, la tengo que guardar. No, no es así. Pablo aquí está hablando que aquellas personas que se circuncidan por querer cumplir la ley, están obligados a guardar la ley. Pero cuando tú eres niño y cuando eres chico, nadie te preguntó, te circuncidaron, ¿sí me explico? Bueno, la Iglesia Católica hace eso. Circuncida a los niños porque ellos creen todavía en una parte en la ley, a su manera y todo eso. Entonces, bueno, que si bien, si te toca el caso, como muchas personas que han sido circuncidados, no, no tienes que guardar la ley. Lo que Pablo aquí está diciendo es que aquellas personas que no están claras y que quieren agradar a Dios por medio de la ley, aunque son cristianos, y si se circuncidan, perdón, están obligados a guardar toda la ley, no nomás la circuncisión. ¿Qué quiere decir eso? Una persona que, que porque he conocido cientos de cristianos que dicen vivir por la ley, es que la ley todavía está vigente y por eso, y no cumplen todos los requisitos de la ley, ni la mayoría, ni la mitad. Entonces, cumple los que quieres y los que te convienen, los otros no. No es así. La persona que quiere cumplir la ley, un requisito, tiene que cumplir todos. Ahora, no significa que eso sea para salvación. Te estoy diciendo que la persona piensa que eso es para salvación. Acuérdate que ahora Cristo Jesús quitó la ley para que ya no la cumpliésemos, sino viviésemos en el Espíritu. Porque si tú quieres cumplir la ley para agradar a Dios, no estás entendiendo que por qué murió Cristo. Cristo murió por nosotros para que no cumpliéramos la ley, sino que viviéramos por la fe que viene en Él. Es decir, yo no puedo llegar a Dios por mis propios méritos, porque no puedo cumplir la ley, pero aquel que cumplió la ley y llegó a Dios por cumplir la ley y nos abrió el camino, es el que nos salva por tener fe en Él. Versículo 5. Perdón, versículo 4. De Cristo os desligaste los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Quiero que entiendan este versículo. Hay muchas personas cristianos que quieren seguir la ley y la siguen la ley. Y les digo, si tú quieres seguir a Dios por la ley, te estás desligando de Cristo sin saberlo. Y te justificas por las cosas de la ley, según tú, de la gracia, de aquello que tú no puedes cumplir y que aquel que lo cumplió lo hizo por ti y te está abriendo el camino para que tomes por fe gratuitamente. No lo quieres hacer porque tú quieres seguir cumpliendo la ley. Es lo que está diciendo Pablo. Versículo 6. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Pablo está diciendo, déjenme les digo, de nada tiene circuncidarse o no circuncidarse. Eso no sirve. Lo que sirve es la fe que obra por el amor. ¿Qué significa eso? Pablo lo que está diciendo es, nuestra fe está basada en que Dios nos amó a nosotros porque éramos pecadores y dio a su Hijo Jesús para morir por nosotros. Por eso Pablo está diciendo, no importa la circuncisión no salva, ni tampoco el ser incircunciso. Lo que salva es creer por fe que Dios dio por amor a su Hijo Jesucristo. Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que dio su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué significa eso? Que la fe obra por el amor. La fe vino al mundo, el creer en Cristo vino al mundo por el amor del Padre que nos tiene a ti y a mí. ¿Estás entendiendo? Bueno, Pablo está diciendo, de nada te sirve estar circuncidado o no circuncidado si no tienes a Cristo en tu corazón, que sea tu esperanza y que sea el amor de Dios dentro de ti. Versículo 7. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer la verdad? Fíjate lo que Pablo le está diciendo. Ustedes, Gálatas, yo estuve con ustedes, les prediqué, viví con ustedes X tiempo, 1, 2, 3 años, y ustedes aprendieron de mí a vivir por fe y por gracia, y entendieron la gracia de Dios. Ahora, ¿quién les está metiendo cosas en la cabeza? ¿A quién están escuchando? Por eso esto es bien importante que Pablo está diciendo, porque hay muchas personas cristianas que en lugar de leer la Biblia principalmente y meterse en la universidad del Espíritu Santo y escuchar lo que el Espíritu Santo está hablando, cuando tú lees la Biblia, cuando tú oras con Dios y estudiarla, no solamente leerla, sino estudiarla también, muchas personas empiezan a escuchar a muchos predicadores de YouTube, de redes sociales, y agarran cosas de acá y cosas de acá y cosas de acá, y por eso el mundo cristiano está muy de cabeza, porque muchos tienen su mezcolanza y ellos crean sus propias doctrinas y religiones, cuando la verdad
no son maestros de la palabra de Dios. Es más, no son ni personas eruditas de estudiar la Biblia. Entonces, ¿qué significa eso? Ellos obtienen lo que ellos quieren y dicen, no, es que yo creo que sí debo guardar la ley, pero no más esto. Tengo cristianos que dicen, no, es que yo no como puerco, no como camarón, porque la Biblia dice que esto que no. ¿Sí me explico? Hay cristianos que dicen, no, es que yo tengo que guardar el sábado. ¿Me estás entendiendo? La gente busca, los cristianos buscan guardar ese tipo de cosas, pero la Biblia dice, ya no escuches tantas tonterías, escucha al Espíritu Santo, pero para escuchar al Espíritu Santo hay que leer. Eso es lo que Pablo está diciendo. Ustedes estaban bien, ¿quién nos estorbó? ¿Te das cuenta que una persona puede caminar bien en Cristo y si empiezas a escuchar otras voces que no son las del Espíritu Santo, te puedes desviar? Versículo 8. Por eso tengan cuidado con quien escucha en redes sociales. Hay muchos pastores, muchas personas que se dicen pastores y maestros que no lo son, no tienen el entendimiento, el conocimiento bíblico. Ahora, entonces, Adrián, tú me estás diciendo que yo tenga cuidado de ti. Sí, también ten cuidado de mí. Lee la Biblia. Pasa tiempo leyendo la Biblia. Pasa tiempo orando. Y cuando tú lees y oras, el Espíritu Santo te empieza a hablar. Y si lo que yo digo es verdad, el Espíritu Santo te empieza a hablar. Si yo lo que yo digo es mentira, el Espíritu Santo te empieza a hablar y te empieza a decir, eso es mentira. Pero hay muchas personas que sus propios malos deseos quieren seguir y por eso dicen, no, lo que tal persona dice no es verdad. Sí, porque le están hablando que dejen el pecado que tanto les gusta. ¿Te das cuenta? Pero bueno, lee la Biblia, pasa tiempo con el Espíritu Santo y el Espíritu Santo siempre te va a guiar a la verdad, porque es el Espíritu de verdad. Esta persuasión, ahora, ¿cómo puedes saber que una persona es verdadero en lo que hace? Sencillo. Ve su ministerio, síguelo por un rato. Tú te vas a dar cuenta que yo tengo más de 22 años o 23 años en el camino de Cristo. Tengo tantos años de ser, tengo más de 10 años siendo maestro, tengo más de 5 o 6 años siendo pastor. Este, tengo ministerios que en la vida de otras personas que hemos ayudado. ¿Sí me explico? Y ahí vas viendo hacia atrás. Versículo 8. En esta persuasión no procede aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. ¿Estás entendiendo lo que Pablo está diciendo en el versículo 8? En el versículo 7 dice, ¿quién los estorbó? Ustedes estaban aprendiendo muy bien de mí. Porque han escuchado otras voces? Y luego Pablo en el versículo 8 les dice, esto que ustedes están escuchando, que lo está persuadiendo, no viene de Jesús que los está llamando. ¿Por qué no viene Jesús? Porque Jesús nos libró de la ley y ustedes quieren volver a estar en la ley. Versículo 9, un poco de levadura leuda toda la masa, un poquito que dejes entrar, un pensamiento, una idea, esas cosas que tú estás escuchando y que dejes entrar a tu mente, leuda toda la masa. ¿Estás entendiendo? Un poquito de levadura. ¿Qué quiere decir eso? Cuando tú le metes levadura al pan, el pan se hincha y se levanta. Poquito, no necesitas hacer mucho. Bueno, un poquito que empieces a escuchar a predicadores aquí, allá y allá, allá, y empieces a pensar. Y es lo que Pablo está diciendo. Han venido tantas personas a ustedes que se dicen ser cristianos, pero son judíos y les han hablado tanto la ley que ustedes han empezado a escuchar y ese poquito que han escuchado, ahora les ha engañado para que ustedes guarden toda la ley otra vez, cuando ustedes ya no deben seguir la ley. Es lo que Pablo le está diciendo. Versículo 10. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, gloria a Dios, que no pensaréis de otro modo, más el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Pablo está diciendo, yo confío, yo los conozco, yo sé lo que he sembrado en ustedes, yo sé que les he hablado con verdad, yo sé que les he dicho que busquen el Espíritu Santo y ustedes lo están buscando, porque la Biblia dice en Juan capítulo 16 que Él es el que nos guía a toda verdad y nos enseñará toda la verdad. Bueno, entonces yo confío en eso, dice Pablo. Mas aquella persona que les está hablando mentiras y que lo está volviendo a llevarse a judaizarse, Dios lo va a juzgar a él en el día final. Es lo que Pablo está diciendo. Versículo 11. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Pablo está diciendo, hermanos, si yo predico, les predico a ustedes que deben de guardar la ley y la circuncisión que es parte de la ley, si yo les predico eso, ¿por qué me persiguen entonces? A mí me persiguen porque digo lo contrario, que ya no deben guardar la ley, que ya no se deben de circuncidar. Por eso los judíos me quieren matar. ¿Estás entendiendo? Pablo está diciendo bien claro. Yo les he predicado que no deben de guardar la ley. Versículo 12. Ojalá se mutilasen
los que os perturban, dice Pablo, ojalá que aquellas personas que le están diciendo a ustedes que deben de guardar la ley, ellos también se mutilasen, pero ellos no guardan toda la ley, ni son capaces de guardarla. Versículo 13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamado. ¿A libertad de qué? De la ley, también del pecado, pero aquí está hablando de la ley. Fuisteis llamados a libertad de la ley. ¿Por qué fuimos llamados a libertad de la ley? Porque ningún ser humano puede cumplir la ley, ¿ok? Y si ningún ser humano puede cumplir la ley, estábamos condenados a morir. Pero como Jesús vino y la cumplió, nos salvó. Entonces ya fuimos llamados a ser libres de la ley y de todas las ordenanzas judías. Bueno, fuiste llamados solamente que no uséis la libertad para ocasión de la carne, sino servíos por amor los unos por los otros. Pablo está diciendo, ustedes fueron llamados a la libertad que produce el nacer de nuevo en Cristo, el Espíritu Santo, para ya no seguir la ley. Pero el ya no seguir la ley no significa que tú le puedes dar rienda suelta a la hilacha, porque la ley decía, no desearás la mujer de tu prójimo, no adulterarás. Entonces, como ya no sigo la ley, entonces yo puedo adulterar porque ya no sigo la ley. No, Pablo está diciendo, no es así. Servíos los unos a los otros por amor. Y ahorita Pablo empieza a explicar, versículo 14, porque toda la ley en esta sola palabra, fíjate, en esta sola palabra se cumple, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué quiere decir eso? Que toda la ley que Dios dejó, toda la ley se cumple en amar a tu prójimo como a ti mismo. Ahorita, de hecho, una hermana me marcó por teléfono y dijo, pastor, Dios ha puesto en mi corazón que nos enseñe a amar, que nos hable del amor, pero el amor a uno mismo para amar a las personas como uno mismo. Y le dije, tiene razón. Hoy que estaba estudiando Gálatas capítulo 5, en este versículo 14, Dios me empezó a hablar acerca de lo mismo. Y vaya, Dios es una confirmación. Entonces, próximamente estaré predicando y enseñando acerca del amor. ¿Ok? Bueno, tú tienes que amar a las personas como a ti mismo, como Dios te ama. Una persona me decía, pero pastor, yo no puedo dar lo que no tengo. Déjenme decirles una cosa. Si tú eres cristiano, tú tienes toda la capacidad de amar como Dios ama. Pero entonces, ¿por qué no amas como Dios ama? Porque no has crecido en ese conocimiento. Romanos capítulo 5 capítulo 5 versículo 5 dice que el amor de Dios, todo el amor de Dios ya fue derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo. Es decir, tú y yo, los creyentes nacidos de nuevo en Cristo, tenemos la capacidad de amar como Dios ama, pero no amamos como Dios ama porque no hemos conocido la clase de amor con la que Dios me ama para yo amarme de esa manera y dar esa misma clase de amor. ¿Estás comprendiendo? Bueno, Pablo también lo que está diciendo aquí es que por la ley ustedes hacían las cosas, no debo de hacer esto, o hago porque la ley lo dice. Pablo está diciendo, ya fuimos liberados de eso. Ahora, por amor a Dios, no hago esto. Yo amo a Dios, por eso no hago esto. No lo hago, no lo hago porque la Biblia perdón, porque la ley lo dice, sino porque amo a Dios y he estudiado su voluntad y he conocido lo que le agrada y lo que no le agrada. Quiero que entiendas esta diferencia. Pablo está diciendo, en la ley nosotros hacíamos las cosas porque Dios decía en su ley, pero no hacíamos las cosas porque su palabra decía, la ley decía que no lo hiciéramos porque eso era pecado. Hoy en el Nuevo Testamento nosotros no hacemos las cosas malas, no porque la ley lo diga, sino porque el amor de Dios ha sido derramado en mi corazón y el amor de Dios me habla, que es el Espíritu Santo, Romanos 5:5, que todo el amor de Dios fue derramado en nosotros por el Espíritu Santo, me habla y me enseña. Cuando yo estudio la Biblia y cuando yo oro y cuando yo medito en la palabra de Dios, me enseña lo que le agrada y lo que no le agrada a Dios. Y eso lo estoy metiendo en mi mente y cuando lo medito lo bajo a mi corazón. Entonces, por eso yo no volteo a ver a la mujer de mi prójimo con deseo. ¿Por qué? No porque la ley lo diga, sino porque tengo el Espíritu Santo de Dios que me enseña cuando yo leo la Biblia y cuando oro y cuando medito la palabra de Dios, que me enseña la perfecta y buena voluntad de Dios, qué es lo bueno y qué es lo malo. Y el Espíritu Santo me enseña que voltear a ver a una mujer con deseo es malo. Yo no lo hago porque dice la palabra de Dios, yo lo hago porque el Espíritu Santo me revela esa verdad y por amor a mi Dios, no lo hago. Cuando yo entiendo esa clase de amor que Dios me está dando a mí, que yo por voltearla a ver merecía todo el castigo eterno y todo lo malo, y que Dios me perdonó de tal manera, entonces yo puedo voltear al cielo y decir, Señor, te doy gracias porque tú me has librado.
Te doy gracias porque me has librado de la esclavitud del pecado, de la ley y de todo eso. Ya no lo hago porque debo, sino porque te amo. Ya no volteo a ver a esa mujer o lo que sea con deseo, o ya no me drogo, o ya no hago, pues, etcétera, etcétera, mil cosas. No hago eso, no porque debo, sino porque te amo y he conocido en tu palabra. Entonces, cuando yo conozco lo que le agrada a Dios, estoy entendiendo cómo Dios me ama. Y como Dios me ama, estoy comprendiendo qué tanto me ama para yo amar a las personas de la misma manera que el Padre me ama. ¿Estás entendiendo? Bueno, versículo 14 dice ahí, porque toda la ley, quiero que entiendas, toda la ley es toda la ley, toda la ley, hasta guardar el sábado, hasta comer camarones, hasta comer puerco. Mucha gente que no come porque quiere guardar eso, pues bueno, toda la ley se cumple en esta palabra: amarás a tu prójimo como a ti mismo. La Biblia nos enseña, Jesucristo les dijo, no es lo que entra al cuerpo lo que contamina al hombre, sino lo que sale. Y no está hablando del desecho físico, está hablando de el alma. La ventana del alma son los ojos y los oídos. Lo que vemos y lo que oímos entra a nuestra mente. Y si nuestra luz es mala, entonces vemos todo mal. Nuestro corazón es malo, vemos todo mal. Pero si nuestro corazón es nuevo, nacido de nuevo, entonces todo lo que vemos y oímos entra a nuestra mente. El Espíritu Santo nos ayuda a discernir lo que es de Dios y lo que no. Sacamos la basura y todo nuestro cuerpo es luz, cuando nosotros decidimos hacerlo por amor. Versículo 15. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Pablo está diciendo, mira, se van a morder y se van a comer unos a otros, pero no se consuman. Dice Pablo, yo sé que esto es difícil porque ustedes apenas están aprendiendo a crecer en esto. Por lo tanto, va a haber muchos roces en el camino, pero no se consuman. ¿Sabes lo que Pablo está diciendo en ese versículo 15? Va a haber muchos fracasos, no te preocupes. Muchas veces le vas a fallar a Dios, no porque quieres fallarle a Dios, sino porque estás aprendiendo a salir de eso para caminar cada vez más en Dios. Nada más ten cuidado que al ir caminando no consumas a las personas. ¿Me estás comprendiendo esa parte? Es importantísimo, porque quiero que entiendas que Dios nos está hablando y nos está diciendo que sí, vamos a fallar, pero no con una voluntad deliberada de practicar todos los días, sino como un error. Y cuando yo cometa ese error, dice Pablo, miráis que no os consumáis, no nos estemos juzgando ni criticando. Versículo 16. Digo pues, andar en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Dice la Biblia, digo pues, andar en el espíritu. Hay una pregunta hermosa que te quiero hacer. ¿Sabes lo que es andar en el espíritu? Lo más probable es que nunca te han enseñado a andar en el espíritu, ¿cierto? Andar en el espíritu. ¿Qué es andar en el espíritu? Les puedo invitar para que después ustedes tengan un estudio más completo acerca de eso. Pueden empezar por Romanos capítulo 8, versículo 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y también, por ejemplo, Proverbios 20:27. Déjenme leer Proverbios 20:27 para que tengan un poquito más de luz ahí en Proverbios 20:27. Fíjate lo que dice Proverbios 20:27. Dice, Dice, lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. ¿Qué significa eso? Pablo está diciendo andar en el espíritu. Pablo significa que tengamos una relación profunda en el espíritu, porque el espíritu con E mayúscula es lo que está hablando Pablo, porque la Biblia nos enseña que todos los que somos guiados por el Espíritu Santo somos hijos de Dios. Es decir, toda aquella persona que aprende a tener una relación con el Espíritu Santo por medio de la palabra de Dios y la oración, él puede esperar ser guiado por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Dios puso un nuevo corazón en nuestras vidas y ese es el Espíritu Santo. La Biblia dice que el espíritu del hombre, no el Espíritu Santo, el espíritu del hombre es la lámpara de Jehová. No somos la luz, somos la lámpara. ¿Qué es lo que alumbra? La luz. ¿Quién es la luz? Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Y el Espíritu Santo son lo mismo. Entonces el Espíritu Santo pone la luz dentro de nosotros y nosotros solamente somos la lámpara que nos alumbra. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tener una relación profunda con el Espíritu Santo al estudiar la palabra y al orar.
Muchas personas dicen, es que yo tengo una relación profunda con el Espíritu Santo. Y cuando les pregunto, ¿cuánto tiempo pasa leyendo la Biblia? No, pues 10, 15, 20 minutos al día. Le digo, no puedes tener una relación. No, es que tú no sabes, yo hablo en lenguas mucho tiempo y yo me la paso. No, señores, hablar en lenguas es algo bueno. Pasar tiempo con el Espíritu Santo es algo bueno. Pero lo mejor es leer la palabra de Dios, que es el Espíritu de Jesucristo, que es el Espíritu Santo, y orar. Cuando tú lees la Biblia, cuando tú la lees y la estudias y aparte la meditas, y luego te pones a orar, tú estás teniendo una relación verdadera con el Espíritu Santo. No puedes hacer primero lo otro sin tener la palabra de Dios. Muchas personas dicen, no, es que el Espíritu Santo y el Espíritu... Todas esas personas que dicen, no, es que el Espíritu Santo y el Espíritu Santo y el Espíritu Santo, la mayoría de esas personas que siempre dicen el Espíritu Santo, no pasan tiempo leyendo la palabra de Dios. Dudo que sea el Espíritu Santo el que les esté hablando verdaderamente. Pero si un hombre de Dios o una mujer de Dios pasa tiempo leyendo y estudiando la palabra de Dios, claro que el Espíritu Santo le va a hablar. Por eso le estoy diciendo, no todos, pero la mayoría de las personas que conozco que dicen, es que el Espíritu Santo me dijo, el Espíritu Santo, ¿cuánto tiempo pasas leyendo la Biblia? Dios no habla otra cosa fuera de la palabra de Dios. Hoy en día, como les digo, están muy de moda las iglesias de que está cayendo oro en la iglesia. Vengan a ver porque han aparecido diamantes y oro y han aparecido oro y diamantes. Es que el Espíritu Santo me dijo que iba a traer oro y va. Quiero nomás que me digas, un- la Biblia dice que de dos o tres testigos se cumple toda palabra. Quiero que me saquen esas personas tres versículos, dos, porque dice en dos o tres testigos. Que me saquen dos versículos mínimo que hablen acerca de eso. No hay. No hay versículos acerca de eso. No, es que mira, es que este versículo que el Espíritu Santo a mí me habló. ¿Es lo que les digo? Ahora, sí puede haber una revelación que el Espíritu Santo en medio de la iglesia te haga ver una visión que está como que cayendo oro, claro, y que te está hablando a ti, sí. Pero hoy en día muchas iglesias fingen eso. ¿Sabes por qué fingen eso? Bueno, un pastor hizo una iglesia un poco grandecita, como de más o menos 150 o 200 personas. Nadie iba a los servicios y empezó a publicar por Facebook, mira, hay oro, cae oro y diamantes y esto y que el otro. Bueno, que caía oro y diamantes y esto y que el otro. ¿Qué crees que pasó? Pues la gente empezó a ir. ¿Tú crees que la gente empezó a ir por Cristo? No. ¿Tú crees que la gente fue porque deseaba buscar a Jesucristo? No. ¿Por qué fue la gente? Porque quería ver el oro, quería un milagro. Y Jesucristo dijo, ustedes nada más me buscan por los milagros. ¿Se estás dando cuenta? Nosotros como iglesia tenemos que quitar lo que no es de la palabra de Dios. El Espíritu Santo no te guía si tú no lees la palabra de Dios. No, es que la Biblia dice que todos los que son guiados por el Espíritu Santo, o todos los que tenemos, somos hijos de Dios, tenemos, sí, todos los que somos hijos de Dios tenemos el Espíritu Santo, pero la guía depende de la palabra de Dios. Cuando tú la lees, el Espíritu Santo te empieza a revelar, a hablar, y ahí tú puedes escuchar al Espíritu Santo que te empieza a hablar. Yo no puedo decir que fui el Espíritu Santo a que algo que me esté diciendo contrario a la palabra de Dios. No puedo. El Espíritu Santo no se sale de la palabra. Por eso la creó, él la hizo. ¿Me están comprendiendo? El fundamento, como dijo la hermana Judith ahorita, es la palabra de Dios. El Espíritu Santo no se mueve de la palabra de Dios. Bueno, el fundamento es Cristo. Y dentro de ese, la palabra de Dios es nuestro fundamento porque Cristo es la palabra. Cristo y la palabra es uno, el Espíritu Santo es uno. ¿Me explico? Bueno, entonces, por eso Pablo dice, digo pues, andar en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Pablo aquí empieza a hablar de la carne y te dice, ya no cumplan los deseos de la carne, vivan en el espíritu. ¿Pero qué es vivir en el espíritu? Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, con E mayúscula, espíritu, o sea, el Espíritu Santo, y el espíritu es contra la carne. Acuérdate que no está hablando del espíritu con E minúscula. Muchas personas piensan que Pablo está teniendo, ya ven que en Romanos dice Pablo que tiene una lucha, creo que es capítulo 5 o 6, que tiene una lucha con su espíritu, con E minúscula, con la carne. Bueno, muchas personas piensan que los cristianos tenemos una lucha con la carne y con el espíritu. No es así. El cristiano no tiene una lucha con la carne y con el espíritu. ¿Cómo, Adrián, me dices eso? Sí, si no me crees, fíjate lo que dice Colosenses capítulo 2 versículo este, 14, perdón, Colosenses, estoy en Filipenses, Colosenses capítulo 2 versículo eh, 11. Dice, en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso, carnal, la carne con la que peleábamos antes de venir a Cristo. En Cristo fuimos circuncidados y cortó esa carne. Ya no tengo lucha. Entonces, ¿por qué Pablo dice? Bueno, Pablo decía en Romanos
cuando antes de venir a Cristo, pero después lees el capítulo 8 nos dice que vivir en el Espíritu. Esa es la diferencia. ¿Te estás entendiendo? Bueno, entonces aquí, pero Pablo aquí está hablando del el versículo 7 está hablando de la lucha con la carne y con el espíritu. Sí, en Romanos leer Romanos para que leas capítulos 5 y 6 te vas a dar cuenta que era con E minúscula y antes de venir a Cristo. Aquí en este capítulo 5 versículo 17, gloria a Dios, está hablando con E mayúscula, el espíritu. ¿Cuál es la diferencia? Que cuando venimos a Cristo, estamos en Cristo, la carne no lucha con tu espíritu. La carne lucha contra el Espíritu Santo. ¿Por qué? Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. ¿Qué dice Romanos capítulo 12, 1 y 2? Sencillo, dice Colosenses capítulo 2, versículo 11, dice que el cuerpo pecaminoso ya fue quitado. Puedes buscarlo en diferentes versiones y te vas a dar cuenta que dice que la carne que nos hacía pecar ya fue quitado, ¿ok? Circuncidado. Entonces, Adrián, si ya fue la carne quitado, entonces, ¿contra qué peleo? Por qué no puedo hacer las cosas de Dios? Sencillamente porque Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2 dice que nosotros ofrezcamos nuestro cuerpo en sacrificio a Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que mi cuerpo está acostumbrado a hacer lo malo. Aquella persona que fornicó, aquella persona que se drogó una vez, quiere volver a drogarse. Y a todo el mundo les he hecho el ejemplo de limón. Por ejemplo, si yo te digo, ve tu mano, imagínate un limón, y ve el limón, no me veas a mí, ve, imagínate que tienes un limón agrio, agrio, el más agrio que has probado. Imagínate, y ahora trata de darle una mordida. ¿A poco no sientes aquí y la saliva? ¿Por qué pasa eso? Sencillo, pasa porque tengo recuerdos. Mi cuerpo está acostumbrado a algo que probó, mi mente también. Por eso Romanos capítulo 12, versículo 1, si yo pruebo el sexo, si yo pruebo las drogas, pruebo esto, aquello, lo otro, las mentiras, el enojo, las peleas, mi cuerpo quiere seguir haciéndolo porque le gustó. Por eso en el versículo 2 dice, pero renueva tu mente, ya no pienses como antes. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que yo tengo que meterle la palabra de Dios a mi mente para que mi cuerpo sujetarlo con el Espíritu Santo, porque cuando yo le meto la palabra de Dios, yo estoy dejando crecer al Espíritu Santo dentro de mí. Perdón, estoy creciendo mi espíritu con E minúscula junto con el Espíritu Santo en mí, me está creciendo y fortaleciendo. Eso es, ¿ok? Y el Espíritu Santo y mi espíritu se comunican tanto, Romanos 8, 24, 26, se comunican tanto que me fortalece, ¿ok? Bueno, entonces, cuando yo estoy leyendo la palabra de Dios y el Espíritu Santo está trayendo revelación a mi vida para hacer la palabra de Dios, el Espíritu Santo empieza a producir frutos. Fíjate bien lo que dice ahí, versículo 17. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu con E mayúscula y del espíritu con E mayúscula es contra la carne. Estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Pero si sois guiados por el espíritu, no estás bajo la ley. ¿Estás dando cuenta? Si tú verdaderamente estás guiado por el Espíritu Santo, no estás bajo la ley. Estás guiado por el Espíritu Santo, creyendo que Dios creíste en Jesús, que te dio su Espíritu para que Él te revele la verdad y vivas conforme la verdad por amor a Dios, no por seguir la ley, sino por amor a Dios. Versículo 19, manifiestas son las... Pero ¿cómo sé si vivo si todavía estoy bajo la ley? ¿Cómo sé si todavía estoy cumpliendo, si no estoy siendo guiado por el Espíritu Santo? Bueno, ¿quieres saber? Una de las mejores formas para saber qué es algo es saber qué no es. Por ejemplo, yo te puedo hablar acerca de la fe, pero para enseñarte qué es la fe, te tengo que enseñar mejor qué no es la fe. Por ejemplo, la persona dice, yo tengo fe, por eso espero. La fe no es esperanza. La esperanza es parte de la fe, pero la fe no es esperanza. ¿Me estás entendiendo? Te tengo que hablar primero qué no es la fe, ¿ok? Para que tú entiendas. Pablo está haciendo aquí exactamente lo mismo. Les voy a hablar qué es andar en el Espíritu, pero primero les voy a hablar, de decir qué no es andar en el Espíritu para que ustedes comprendan mejor qué es andar en el Espíritu. Y Pablo dice, no andar en el Espíritu, versículo 19, y manifiestas son las obras de la carne en la que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Inmundicia y lascivia tiene que ver con los sodomitas y toda esa parte sexual y fornicaciones entre hombre y hombre, mujer y mujer. Idolatría, hechicería, enemistades, fíjate, enemistades, tener una enemistad, pleitos, celos, iras, contiendas, chismes, disensiones, ahí vienen, herejías,
creer cosas que no son de acuerdo a Dios, envidias, homicidios. La Biblia dice que si ves a tu hermano eh, eh, teniendo necesidad de algo y no lo ayudas, no lo amas. Perdón, no lo amas y eres un homicida, homicidas. Borrachería, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de los cuales amonesto, que ya os lo he dicho antes, que los que practican, acuérdate, no está hablando de caer en un error, está diciendo practicar. Nosotros como cristianos puede que uno caiga en un error de esos. Por ejemplo, ¿quién no ha caído en una envidia? Yo hace creo que 2, 3 días digo, Señor, ¿por qué a él sí, por qué a mí no? Y luego me arrepiento, perdóname, Señor. ¿Verdad? ¿Quién no ha caído una vez en una enemistad que se le cruza, va manejando por ahí, se le cruza un carro y, ay, y lo perdóname, Señor? ¿Verdad? A veces caemos en ese tipo de cosas, pero no las practicamos. No somos todos los días, no buscamos mejorar, no es que no me vale, sino que a veces caemos en esos errores. La persona que los practica es una persona que no le importa caer todos los días en esos errores y que no busca el no hacerlo, sino al contrario, los mejora, los perfecciona. Eso es practicar. Por eso Pablo dice que los que ya les he escrito varias veces, Pablo está diciendo, no se preocupen ustedes los que cometen un pecado, porque la Biblia dice en Juan capítulo, primera Juan capítulo 1 y capítulo 1, versículo 8 en adelante, que si pecamos abogado tenemos que es Jesucristo el justo, que confesemos nuestros pecados y Él nos perdone, nos lave y nos limpie todo inmundicia y Él es nuestro abogado, ¿ok? Bueno, eso es lo que Pablo está diciendo, que los que practican, nosotros como cristianos, no debemos de practicar estas cosas. Si usted la está practicando, lo más probable es dos cosas. Si usted se dice ser cristiano y usted practica estas cosas, lo más probable es que usted no sea cristiano. Si usted practica una de estas cosas o dos de estas cosas y usted verdaderamente cree que es un cristiano, el Espíritu Santo le está hablando entonces para que deje eso. Y si eso es así, entonces usted está batallando en esa área y usted necesita arrepentirse prontamente y buscar consejería para que lo ayuden bíblicamente a salir de ese pecado. He conocido cientos de hombres que han caído en el pecado de la masturbación, cristianos. He conocido cientos de hombres que han caído en el adulterio. La nueva ventana de David con Betsabé, ¿sabe cuál es? Las redes sociales. He visto cientos de hombres cristianos que me han dicho, pastor, ayúdame porque me la paso viendo mujeres por Instagram. Ya he deseado y todo eso. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta? No se engaña, hermano. Pero si usted lo hizo una vez, eso no es practicarlo. Eso es cometer un error. Pero si usted practica todos los días, todos los días, todos los días, todos los días, lo más probable es que no sea cristiano. O es una persona cristiana que está batallando en esa área de su vida. Y si usted está oyendo el Espíritu Santo, le está hablando a gritos que salga de esa situación, que confiese su pecado para perdonarlo. Acuérdense que la Biblia dice, este, en, en, em, en, en Salmos, te confesé mi pecado y me perdonaste. De hecho, hoy subí un versículo de eso. Voy un poquito rápido porque si no se nos va el tiempo. Subí un versículo de eso y aquí les va el versículo que subí, el versículo que subí dice, finalmente te confesé todos mis pecados y ya no intenté ocultar mi culpa. Me dije, le confesaré mis rebeliones al Señor y tú me perdonaste. Toda mi culpa desapareció. Salmos 32:5. Y también le recuerdo el Salmos, bueno, más adelante ahorita, el Salmo 134, 9, versículo 7, que dice, ¿a dónde me iré? Me voy al cielo y estás tú, me voy abajo, estás tú al oeste, estás tú al este también. A donde quiera que me vaya, tú estás ahí, no me puedo ocultar mi pecado, tú conoces todo. Y luego Pablo les dice en el versículo 22, más déjame decirles una cosa, andar en el Espíritu, ya les dije que no es andar en el Espíritu, ahora les voy a enseñar qué sí es andar en el Espíritu. Andar en el Espíritu, más los frutos del Espíritu, quiero que entienda que son los frutos del Espíritu con E mayúscula, no con E minúscula. Es decir, nuestro ser interior no tiene esos frutos, el que los tiene es el Espíritu Santo, pero como el Espíritu Santo está junto con nuestro Espíritu, Él es el que produce esos frutos. Para el producir esos frutos, tenemos que pasar tiempos en la palabra de Dios, entendiendo, más el fruto del Espíritu es amor. Tengo que aprender como Dios me ama para yo amar a las personas como Él me ama. Gozo, tengo que aprender a confiar para tener gozo en Dios todos los días de mi vida. Gozo. La vida del cristiano no es una vida cuesta abajo, es una vida de gozo. A pesar de las situaciones que enfrentemos, podemos confiar en nuestro Dios. Paz. Yo tengo paz
porque Cristo vive en nosotros y que Jesucristo fue hecho nuestra paz. Ya tenemos paz, no importa la situación que estés pasando. Paciencia. Tengo que aprender paciencia. Yo lo escribo como el arte, la ciencia de aprender a tener paz, tranquilidad, benignidad. Tengo que aprender a ser bueno con las personas. Bondad. Tengo que tener demasiada bondad con todos. Fe. Aquí la palabra fe se traduce como fidelidad. Tengo que aprender a serle fiel a Dios. Y no solamente a Dios, sino al cuerpo de Cristo Jesús, a mis pastores, a mis líderes y a mis hermanos en Cristo. Mansedumbre. Tengo que aprender a no ser altivo, sino manso, no orgulloso. Templanza. Tengo que aprender a estar siempre templado, moderado. Contra tales cosas no hay ley. ¿Te estás dando cuenta? Pablo está diciendo, si ustedes dejan que el Espíritu Santo viva en ustedes y aprenden a tener esa relación por medio de la palabra, y cuando ustedes están aprendiendo estas cosas, el Espíritu Santo empieza a producir esos frutos. ¿Qué significa que Él empieza a producir? No somos tú ni yo los que tenemos, muchas personas predican, usted tiene que desarrollar esos frutos. No, estos frutos no se desarrollan. Hay otros que se desarrollan, que también tiene que ver con el amor. Le recomiendo leer 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 10, y esa es la nueva naturaleza que tenemos en Cristo, que eso sí se desarrolla. Estos son obra del Espíritu Santo, pero ¿cómo obra? Ya le expliqué, usted tiene que pasar tiempo leyendo la Biblia. Cuando usted lee la Biblia, el Espíritu Santo le empieza a hablar, y si usted vive en el Espíritu y empieza a escucharlo, el Espíritu Santo empieza a producir esos frutos. No es usted, usted está flojito y cooperando y usted empieza a aprender el amor de Dios y el Espíritu Santo le dice, ama a esa persona que está en la calle de la manera que yo te amo. Ve y dale un abrazo, ve, dale dinero, etcétera, etcétera, etcétera. Trátalo de esta manera. Y cuando tú vas y lo haces, sale el fruto del amor. ¿Está entendiendo? Y contra tales cosas no hay ley. ¿Qué te quiere decir? No haces esas cosas por cumplir la ley. Las haces por amor a Dios. Versículo, la parte final del 23, otra vez Dios me está hablando que diga, y contra tales cosas no hay ley. No hacemos las cosas por cumplir la ley, sino porque amamos a Dios. Versículo 24, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu con E mayúscula, andemos también por el Espíritu. Acuérdate que Pablo, 2 capítulos anteriores, en Gálatas capítulo 2, versículo 20, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Pablo lo que está diciendo, pero con Cristo hemos crucificado la carne, es decir, con Cristo ya no vivo yo. Ya no quiero hacer lo que dice Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Ya no quiero hacer lo que mi cuerpo desea, con el ejemplo que les dije de limón, porque probé la fornicación, quiero fornicar, porque probé la droga, quiero drogarme, porque probé el chisme, quiero chismear. Ya no quiero hacer eso. Ya no. Por eso me crucifiqué en la cruz. Entonces, si digo que ando en el Espíritu, ya no puedo hacer todo lo que dice el versículo 19, 20 y 21. Ya no puedo hacer esas cosas porque estoy crucificado, sino que tengo que hacer lo que dice Gálatas 5, 22 y 23. Eso es andar en el Espíritu. Versículo 23, y si vivimos por el Espíritu, hagas esa pregunta, ¿vive por el Espíritu? Andemos también por el Espíritu, ¿se está dando cuenta? Si el Espíritu Santo es el que nos da vida, entonces sígalo. Versículo 26, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Capítulo 6, versículo 1, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. No está hablando de la ley de la palabra, sino la ley de Cristo. ¿Cuál es la ley de Cristo? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a Dios otras cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, se engaña a sí mismo. ¿Qué quiere decir eso? El capítulo 6, versículo 1 al 3 que leímos, tiene que ver con el capítulo 5 que leímos. Si alguno es sorprendido en lo que hablamos en el versículo 19, 20 y 21, dice Pablo, no sean duros con él, sino ayúdenlo, restáurenlo, porque si tú verdaderamente lo amas, háblale primero la palabra de Dios para que él se arrepiente de su pecado. Si él se dice ser cristiano y está practicando estas cosas que la palabra de Dios marca que no practiquemos, tú tienes la responsabilidad y la obligación de enfrentarlo, no para señalarlo y darle para abajo, sino para decirle, arrepiéntete de tu pecado y aquí está mi mano para ayudarte a salir, mientras voy a estar orando por ti. Eso es lo que Pablo está diciendo ahí.
Hermanos, no nos irritemos, no seamos envidiándonos unos con otros, sino que si vemos una persona que está cayendo, ayudémoslo a levantarse, no a solaparlo, a levantarse. Ayudemos a llevarnos las cargas los unos a los otros. Cuando estés orando y Dios te ponga una persona, ora por ella. No sabe la carga que está pasando. Versículo 4. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. Pablo está diciendo ahí, si tú crees que no has caído en estos pecados y tú dices, no, es que Señor, yo no soy como aquel pecador, Señor, que está ahí, dice Pablo, sométete con Dios. Dile a Dios, Dios, háblame. Y Dios te va a hablar y te va a decir, sí, tal vez tú no fornicas como aquel que fornicó, adulteró, pero ¿qué tal andas en tu corazón de la envidia? ¿Qué tal hablas? ¿Qué tal andas de los chismes? ¿Qué tal andas de esto? ¿Verdad que tú también? Por eso dice la Biblia ahí que cada uno someta a prueba. Todos los días tenemos que someternos a prueba delante de Dios, Señor. Yo cuando me equivoco, vengo con el Señor y le digo, Señor, me equivoqué. Soy el primero en decirle, yo no trato de argumentar con Dios, Dios, no, no me equivoqué. Bueno, es que fue así, fue así, fue más culpa del otro. Yo no. Cuando el Espíritu Santo habla a mi vida y cuando el Espíritu Santo habla a mi espíritu, la Biblia dice que el Espíritu Santo es el que convence al mundo de pecado, no a los cristianos. Entonces, ¿quién es el que convence a las personas cristianas de pecado? No es el Espíritu Santo, es el espíritu con E mayúscula del hombre. Entonces, el Espíritu Santo le dice a mi espíritu, eso que Adrián hizo está mal. Entonces, mi espíritu, que es la voz de mi conciencia, me empieza a hablar y me empieza a decir, Adrián, este espíritu que ha nacido nuevo te está atestiguando que ha nacido de nuevo y que no le agrada lo que te estás haciendo. Yo por eso tengo que venir corriendo delante de Dios para decirle, perdóname, Señor. No sea tardo ni lento. Dios conoce todo. ¿Dónde te puedes esconder que Dios no ve tu pecado? Versículo 6. Fíjense, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Este versículo es bien importante. Dice que usted tiene que ayudar a aquella persona que predica la palabra de Dios con amor y con responsabilidad y con estudio serio. Es una obligación suya como cristiano ayudar a su pastor que vive de la palabra y a los líderes que viven de la palabra. Es obligación suya, es cómo funciona la economía del reino. Es obligación de cada uno de nosotros ayudar a todas las personas que predicamos la palabra. Eso es lo que Dios está hablando ahí. No, fíjate lo que dice el versículo 5. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena. No dice que de alguna, de toda cosa buena. Es obligación suya ver que su pastor esté bien y tenga lo mejor para vivir. ¿Cuántas veces hemos visto pastores trabajar y mendigar un trabajo y estar en la iglesia? Ustedes no saben lo difícil que es eso. Valoren a sus pastores, sirvan a sus pastores. Si aquellos pastores se dedican 100% a servirle a usted, es importante que lo que Dios le ha dado, usted ayude a sus pastores con toda, no con alguna cosa, con toda cosa buena. Es importante que usted ayude a nuestro ministerio, si Dios le pone así en su corazón, si usted considera que somos dignos de seguir predicando la palabra de Dios, es importante que usted me ayude a mí, es importante que usted ayude a otros ministerios que están predicando la palabra de Dios. No lo digo yo para que usted diga, deme, como muchos predicadores, dame, dame, y en las iglesias piden ofrendas y piden mil cosas y invitan, vamos a traer al nuevo predicador porque este nuevo predicador trae la nueva revelación. Nada más que este nuevo predicador con la nueva revelación les cobra $2,000 a las iglesias y lo traen de gira artística en todas las iglesias y le están quitando ofrendas y le están pagando y paguen. No, no, señores, no es así, esto no es así. Usted valore las personas que están verdaderamente trabajando para el reino de Dios y sírvales con todo su corazón, con todo su dinero y con todo su amor. Si usted puede hacer algo por alguien que predica en la calle y que después de su trabajo se va a predicar a las calles, déle ofrendas de amor. Si usted, su pastor, se mata día y noche para que usted tenga la palabra de Dios, ámelo, dándole todo lo que tiene. No le estoy diciendo que venda todo y lo deje todo. Aunque Jesucristo le dijo una vez al joven rico, ¿se acuerdan en Lucas? Le dijo, Señor, ¿qué cosa debo hacer para el reino de Dios? Ya he hecho todo lo que la ley dice. Y Jesucristo le dijo, te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dale a los pobres. Porque Jesús sabía que él era muy rico y que amaba más la riqueza que a Dios. Versículo 7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segare. ¿Qué significa eso? Que todo lo que hablamos en el versículo 19, 20 y 21, si usted sigue practicando esas cosas, la paga del pecado es la muerte.
¿Sí me explico? Pero también la paga de la vida eterna, perdón, también la paga de andar en el Espíritu Santo es la vida eterna. Pablo está diciendo aquí, no te engañes, Dios sabe tu pecado, confiesa tu pecado, Dios no puede ser burlado. Pero fíjate que está ligado con el versículo 6 y con el versículo 8. Versículo 8, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu segará vida eterna. Usted tiene que aprender a sembrar en el espíritu. Vuelvo a repetir que es andar en el espíritu, versículo 22, 24, 25, 26 y luego el versículo capítulo 6, versículo 1, 2, 3, 4, que incluye el versículo 6 del capítulo 6, que dice que usted debe de ayudar a todas las personas que predican la palabra de Dios. ¿Ok? Versículo 9, no nos cansemos, no se canse pues de hacer el bien, porque a su debido tiempo segaremos y no desmayemos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Usted tiene que estar buscando hermanos en su iglesia con necesidades. Usted tiene que ser el primero, no se canse. Es que ya ayude a fulanito, ya ayude a fulanito. Por la Biblia dice, no nos cansemos de hacer el bien. Cansemos es que no se canse. Usted no se canse de hacer el bien, nunca y mayormente a los hermanos de la fe. ¿Está entendiendo? Versículo 11. Mirar con cuán grande letra les escribo en mi propia mano, todos los que quieren agradar a la carne, estos obligan a que os circuncidéis solamente para no padecer persecución a causa de la cruz. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quienes que vosotros os circuncidéis para que gloriase en vuestra carne. Pero lejos esté mi gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Pablo está diciendo, estoy acabando con este tema. Dice Pablo, no sigan la ley ya se acabó, porque todas aquellas personas que quieren servir a la ley no agradan a Dios. Y aquellas personas que se circuncidan y quieren seguir la ley, no lo hacen verdaderamente por eso, lo hacen porque no quieren pasar persecución. Pero la persecución viene por ser cristianos y porque Cristo nos redimió la ley, sino porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Usted puede seguir la ley o usted no puede seguir la ley. Eso no importa. Lo que importa es que usted nazca de nuevo, una nueva creación. Si usted no nace de nuevo, usted no puede ver el reino de Dios. Eso lo dijo Jesucristo a Nicodemo. No importa la ley, si la sigue o no la sigue. Lo que importa es nacer de nuevo en Cristo, al creer en Cristo Jesús. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Si usted tiene paz en su vida, es que usted anda conforme a lo que Pablo dijo ahorita. Si usted no tiene paz en su vida es porque usted anda en las cosas de la carne. De aquí en adelante nadie me cause más molestias porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Pablo está diciendo, yo soy un apóstol de Jesucristo, yo traigo las marcas de Jesucristo, traigo las huellas de las batallas de tantos años que he predicado la palabra de Dios. Entonces háganme caso a lo que digo porque soy digno de que me escuchen por todo lo que he vivido, porque el Señor me ha mandado. Versículo 7, de aquí en adelante nadie me cause molestias porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar, Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos das de escuchar tu palabra, sobre todo de entender que la gracia que tú nos has dado no tiene nada que ver con las obras de la ley, sino por andar en el espíritu. Gracias porque nos has librado de las obras de la ley y también de las obras de la carne. Enséñanos a vivir en tu espíritu, a caminar en tu espíritu, a andar en el espíritu y a caminar en lo que te agrada a ti. Ayúdanos a pasar más tiempo con tu Espíritu Santo leyendo la Biblia y orando y accionando la palabra de Dios en nuestras vidas, porque la única manera de caminar en el espíritu es caminando, teniendo entendimiento de tu santidad para vivir en esa santidad, que el Espíritu Santo es. En el nombre de Jesús. Amén. Puedes ponerle, apagar, ¿no?